Si la esencia de quién usted es y de lo que usted cree se viera amenazada y criticada, ¿aceptaría usted la corrección o defendería su postura con capa y espada? Esta es precisamente la situación que enfrenta el apóstol Pablo en la región de Galacia, al igual que la causa y la razón de esta carta que el apóstol escribe. Hoy en Visión para Vivir, el pastor Carlos A. Zazueta continuará con la serie titulada Gálatas, una carta de liberación. Así empieza Visión para Vivir, dándole la bienvenida. En los primeros capítulos del libro de Gálatas, veremos que el apóstol Pablo le hace frente a las críticas de la secta de los judaizantes y defiende el origen de su evangelio. Con la Biblia abierta en Gálatas capítulo 1, escuchemos a continuación el mensaje titulado Una transformación radical. Cuando Pablo estaba en el proceso de descubrir la verdad del Señor, parte de la Biblia aún no estaba completa. Existía el Antiguo Testamento y era lo que él estudiaba. Pero el Nuevo Testamento aún no se escribía. ¿Quién iba a decir que el mismo Pablo iba a ser el que casi escribió la mayor parte del Nuevo Testamento por sus cartas? En el Antiguo Testamento tenía Pablo la única autoridad de la Escritura capaz de poder decir lo que era verdadero y lo que era falso con respecto a Dios. Cuando el Antiguo Testamento estaba en proceso de escribirse, ya estoy hablando del Antiguo Testamento, Dios se reveló de una manera muy especial y sobrenatural a unos cuantos hombres a los cuales llamó profetas y les dio a conocer el mensaje que él tenía para su pueblo. Y los envió a decirle a su pueblo las cosas que tenían que cambiar para poder que ellos pudieran seguir conviviendo en una relación de amor con él. Ahí sí. Todavía no estaba escrito el Antiguo Testamento y él se manifestaba de alguna manera. El escritor de Hebreos lo dice, en otros tiempos Dios hablaba a través de los profetas. En los tiempos de Cristo pues hablaba a través del Señor Jesucristo, pero en nuestros días lo hace a través del Espíritu Santo, inspirando la palabra de Dios. En un sentido, los profetas cuando hablaban infaliblemente por Dios, es decir, no cometían error. Todos sabían que cuando un profeta se subía a una piedra y les comenzaba a decir algo, era Dios hablando. Todo el mundo creía eso. Una forma de comprobar que un profeta era falso era que lo que decían supuestamente de Dios no se cumplía. Y a ese profeta no le iba muy bien, lo apedreaban hasta matarlo. En un sentido técnico, hermanos, ya no tenemos profetas en este tiempo. Ya no tenemos nueva revelación, por más fresca y bonita que se oiga. Toda la revelación que usted necesita está aquí. Si no podemos agotar esta revelación escrita del Señor en los años que llevamos de creyentes, ¿se puede usted imaginar qué vamos a hacer con lo nuevo? Memorice Deuteronomio 29:29, porque le va a ser de mucha ayuda cuando alguien le diga eso. Deuteronomio 29:29 tiene algo muy especial. Y fíjese cómo lo pone Deuteronomio 29:29. Las cosas secretas pertenecen al Señor nuestro Dios, mas las cosas reveladas, aquí están en mi mano, en su mano. ¿A quién pertenecen? A nosotros y a nuestros hijos para siempre, a fin de que guardemos todas las palabras de esa ley. Vamos siendo francos y honestos. ¿Para qué usted quiere revelación fresca si no se ha puesto a obedecer la que ya tenemos revelada en estos momentos? ¿Para qué queremos algo nuevo si lo que ya tenemos de tiempo atrás no hemos podido cumplirlo como debiera? Qué curioso, qué raros somos los hombres, los seres humanos, ¿no es cierto? Es interesante que aunque el Antiguo Testamento contenía el Evangelio, pero estaba velado, los oponentes del apóstol Pablo no se dieron cuenta del Evangelio. Y Pablo, cuando lo está explicando, comienza a hablarles también acerca de lo que él estudió en el Antiguo Testamento y les comienza a decir que desde un principio el Señor Jesucristo ya se había manifestado a través de los escritos del Antiguo Testamento. Por eso él tenía que mostrarles que lo que él decía no le había llegado por tradición oral. Ahora, déjenme decirles una cosa. Es importante que Pablo diga eso,
Porque la forma en que los fariseos y toda la secta de los judíos y todo el Antiguo Testamento, la forma como ellos enseñaban las Escrituras, la revelación del Señor, todo era tradición oral. Lo que significa que toda la gente tenía que creer que la persona que estaba diciéndole las cosas, todo lo que esa persona le estaba diciendo, era realmente lo que Dios quería que supiera. Así es que ellos estaban acostumbrados a que todo lo que supieran los fariseos, los judíos, los judaizantes, venía de la tradición de los antepasados, la tradición oral. Pero Pablo ahora tenía en sus manos aquella tradición oral, o sea, la consideraba importante porque ya se había escrito, pero él decía, ajustémonos a ella, no impongan cosas nuevas como ustedes lo están haciendo. Están diciendo ahora que hagamos otras cosas. ¿Usted se acuerda del encuentro de Jesús con algunos sectas de los fariseos cuando llegaron y le dijeron, Señor, ¿por qué tus seguidores no se lavan las manos antes de comer? Como lo dice la tradición de los ancianos. Le estaban diciendo eso. Usted lo encuentra en el Evangelio de Mateo. Y el Señor les contesta, no sean hipócritas. ¿Por qué tratan ustedes de hacer parecer la tradición de hombres por encima de la tradición, de la palabra de Dios, cuando Dios mismo le ha dicho a ustedes, honren a su padre y a su madre, y ustedes desobedecen? Se guardan el dinero, dizque porque van a diezmar, y no les mandan la ayuda a sus padres que están allá en Sudamérica, porque ustedes tienen que diezmar a la iglesia, pero van y se lo botan en una plasma. Perdón. Bueno, me da usted crédito, es una idea para que usted se sienta en este tiempo cómo era la cosa, ¿no? Pablo le dice a los judaizantes, ni siquiera yo, que tuve tantas y tan buenas oportunidades de ser enseñado por los hombres, fui enseñado así con este evangelio que les estoy predicando. Pero eso hace de los siguientes versículos, del versículo 13 hasta el 24, una declaración muy particular. Él cuenta su propio testimonio. Él les narra lo que era su vida antes de conocer a Cristo, cuando conoció a Cristo y después de conocer a Cristo, que dicho sea de paso, yo le recomiendo a usted que siga el modelo del apóstol Pablo cuando usted comparta su testimonio. Al final, si el tiempo nos lo permite, yo le voy a ayudar a usted un poquito de qué tiene que considerar a la hora de preparar su testimonio personal. Que por cierto, debiera darlo en 3 minutos, no más de eso. Pero yo le voy a decir ahorita cómo lo puede hacer. Vaya conmigo a Gálatas, ahora en el versículo 14. En este capítulo de Gálatas, vamos a ver un retrato perturbador de un hombre que llegó a matar por amor a su Dios. Un judío de judíos dispuesto a erradicar lo que él consideraba una secta herética y blasfema llamada el cristianismo. Después del encuentro personal que él tuvo con Jesucristo, su vida cambió. Y aquí es donde comienza a expresarlo. Veamos lo que ocurría con él antes de su conversión, versículo 13. Porque vosotros habéis oído acerca de mi antigua manera de vivir en el judaísmo, de cuán desmedidamente perseguía yo a la iglesia de Dios y trataba de destruirla, y cómo yo aventajaba en el judaísmo a muchos de mis compatriotas contemporáneos, mostrando mucho más celo por las tradiciones de mis antepasados. La Reina Valera dice, por las tradiciones de mis padres. ¿Les suena eso, familia? Ahorita lo voy a explicar. Pablo se oponía completamente a todo lo que pudiera contradecir su religión. A todo. Él se ponía reacio. Él se ponía a la defensiva. Él, cada vez que le tocaban su religión judía, ¡fum!, se le erizaban los pelos de las manos y dice, no. Judío nací, judío me moriré. Judío de hueso colorado. Pablo trató de todas maneras de borrar del mapa la religión de los cristianos, esta nueva secta que había surgido por ahí. Hechos 26:10 nos cuenta que cuando se tomó un voto en contra de los cristianos, el voto de Pablo fue para que se exterminara esa religión. Él decía que si era posible para él, incendiaría el mundo entero con tal de que junto con el mundo se incendiara la iglesia. Esa era la forma de pensar de Pablo. ¿Se puede usted imaginar? A esta secta de cristianos, como ellos lo consideraban, o a este grupo de cristianos se les llamó los del camino. Era otra forma para referirse a los seguidores de Cristo. Alguien dijo lo siguiente: antes de la conversión de Pablo, él no estaba predispuesto a creer en el mensaje cristiano en lo absoluto.
Él había sido ardiente fanático de la religión judía y agresivamente intolerante de los cristianos. La religión, en su caso, no le acercó a la verdad, le impidió que la encontrara. ¿Entendió eso? La religión de Pablo fue lo que impidió que él encontrara la verdad. Su religión puede ser la que impida que usted encuentre la verdad si sigue empecinado en creer las cosas que tiene porque se la heredaron sus padres. Tenga mente abierta. Esta es palabra de Dios. Esta es la verdad del Señor. Este es Cristo personificado en su palabra que quiere darle a conocer a usted la verdad. Y si usted sigue pendiente en lo que usted conoce, es lo único, y usted así nació, y así se va a morir, y usted habla de deslealtad, y usted habla de cómo es posible, tenga cuidado porque esa religión es la que le va a impedir que usted conozca la verdad. Además, había dos aspectos en la vida de Pablo que le impedían que ahora que él estaba hablando del Evangelio, pudieran los creyentes creer en lo que él decía. Primero era por su persecución a la iglesia, estaba persiguiendo a la iglesia para destruirla. Lo segundo era por el celo fuerte que tenía a la religión judía, al judaísmo. Él era una persona celosa de lo que él creía. Y no era solamente nominal, porque iba cada 8 días ahí. No, él conoció, él aventajaba ahí. Él se adentró en las tradiciones de los ancianos, de los antepasados. Él conocía, él aventajó a todos sus contemporáneos. Él era el primero en la clase de Biblia, de religión, en su sinagoga. Dice el pastor John Stott acerca de esto, dice: ahora bien, un hombre en esa condición mental y emocional no estaba de ánimo para cambiar su manera de pensar, ni siquiera para que le fuera cambiada por otros hombres. Dios era el único que podía alcanzarlo, y lo hizo. Me encanta a mí esto, me motiva, me hace pensar en las personas que son difíciles de que uno les pueda compartir de la fe, de la verdad del Evangelio, porque están cerradas en su forma de pensar. No le pueden comprobar a usted por qué creen lo que creen, simple y sencillamente se aferran a decir, es que así lo creo, así me lo enseñaron y punto, ya. Pero me motiva esto porque en lugar de que yo piense, bueno, pues ahí te amuelas, ahí te vas al infierno, ya verás lo que haces. No, hay esperanza. Debo entender que no soy yo el que transforma vidas, es Cristo Jesús. Y que si en este momento cuando compartimos del Evangelio con alguien, la persona está cerrada, debemos tener confianza que si el Dios de Pablo pudo hacer eso con Saulo cuando era una persona perseguidora y asesina de la iglesia de Cristo, y en un momento determinado él tocó su corazón y lo derrumbó completamente, Pablo llegó a conocer de Cristo, esa persona también puede conocerlo. Eso me llena de confianza en mi familia que todavía no conoce la verdad de que en un momento sus rodillas se doblarán y confesarán que Cristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Eso me llena de confianza de que si eso pasó con un hombre que era un Hitler de aquel tiempo, Dios puede quebrantarlo y Dios puede salvarlo. Y lo más importante, Dios puede usarlo para que otras personas vengan al conocimiento de Cristo. Así es que no se canse con esa persona que es terca, testaruda. Siga orando por esa persona. Siga enseñándole la verdad. En su momento el Señor abrirá ese corazón y su verdad entrará en esa mente. ¿Qué pasó durante la conversión de Pablo? Versículo 15. No fue sino hasta que Cristo en su soberanía, en su misericordia, llegó a tocar el corazón de Pablo, que él pudo voltear los ojos y escuchar la voz del Señor. Decía, Pablo, ¿por qué me persigues? Es a mí a quien persigues, soy Jesús de Nazaret. Hasta ese momento Pablo era como un tren de carga y nada lo podía detener. Era como un tren que iba a toda velocidad, sin frenos, y arrasaba a quien se pusiera enfrente. Pero solamente Dios, no los seres humanos, no otro erudito, no otro sabio en las escrituras, no otro conocedor de la ley. Nadie podía convencer a Pablo. Pablo sabía más que ellos. Solamente Dios podía quebrantar ese duro corazón y hacer que su vida cambiara 180 grados. Esa es mi confianza, mi esperanza, que haya personas con las que yo he hablado que no parecen entender, no hay forma de que ellos puedan comprender, que solamente Dios quebrantará ese corazón en su tiempo, y debe ser la suya también. Versículo 15, el llamado apostólico de Pablo otra vez. Él lo menciona y dice, pero cuando Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre
y me llamó por su gracia. Tuvo a bien revelar a su Hijo en mí para que yo lo anunciara entre los gentiles. No fueron las capacidades que tenía Pablo, ni el celo que tenía por su religión, ni los dotes de liderazgo, ni el trabajo arduo que hacía para que la salvación le llegara y después el apostolado por parte de Dios. Fue apartado y consagrado por Dios desde que él estaba siendo formado en el vientre de su madre. Así es que si usted ve una persona que es un criminal, un asesino, una persona que usted no quisiera estar cerca de esa persona, recuerde que Dios quizá esa persona la apartó desde que estaba siendo formado en el vientre de su madre. Usted puede entender ahora por qué es importante que ustedes que están embarazadas, mujeres, puedan orar para que el Señor aparte a esa criatura para su servicio. Desde ese momento el Señor ya ha visto. Esto que Pablo menciona me recuerda también a un profeta que dijo lo mismo, Jeremías capítulo 1, versículo 5. Él dice, y vino a mí palabra del Señor diciendo, antes que yo te formara en el seno materno te conocí, y antes que nacieras te consagré, te puse por profeta a las naciones. ¿Se da cuenta? Te conocí, te consagré, te puse. ¿Puede ver cómo Dios está totalmente involucrado en el llamado que le hace a sus hijos? Usted no sabe si esa criaturita que usted todavía está amamantando, usted no sabe si esa personita que usted está mandando a la escuela apenas, usted no sabe si ese adolescente que es cabeza dura, que no quiere entender las cosas que usted le dice, esa persona va a ser instrumento del Señor para impactar al mundo con el evangelio. Usted no lo sabe, pero Dios sí lo sabe. Debe tener la confianza y de declararlo por fe en Él, de que Él usará a una de esas personas para hacer grandes cosas. Pero no se quede usted fuera, quizá usted sea esa cabeza dura. Los lectores judíos de Pablo pudieron entender esta frase cuando él dijo, desde que estaba en el vientre de mi madre, porque ellos creían, tenían en alto honor a los profetas del Antiguo Testamento. Por lo tanto, estaban entendiendo, ¿qué nos está queriendo decir Pablo? Que él también es llamado por Dios. Pero quiero hacer un énfasis en usted. El llamado a ser salvo no es únicamente para que usted espere, así como está ahorita tranquilo, a que venga la muerte y usted viva para la eternidad con Cristo donde quiera que Él esté. El llamado a ser salvo es para que usted haga lo que Pablo está diciendo aquí, para que usted pueda ser un portador de la gloria de Cristo y que otros puedan ver a Cristo en usted en esta tierra antes que usted parta al otro mundo. Pablo lo dice de esta manera. Él dice, tuvo a bien revelar a su Hijo en Pablo, en mí. Esa palabra de hecho significa develar, es decir, que quizá estaba ya ahí y fue develado como una placa que ahora se ve. El propósito de mi salvación, de mi conversión, no es para que yo, ya soy salvo para siempre, una vez y para siempre. No, el propósito de ser salvo es para que otros puedan ver que la salvación que ahora tengo es Cristo que vive en mí y que otros me vean y puedan conocerlo a Él, no para que me quede callado y jamás comparta el evangelio. No para que vaya por la vida como un cristiano del servicio secreto de Dios. ¿Sabe usted cuál es ese? Usted es creyente, pero solamente usted lo sabe. Ni siquiera su esposa lo sabe. O sus hijos lo saben. Usted es del servicio secreto de los cristianos de Dios. No. La conversión es para que se vea, que se note, que se muestre, que se salga de usted, que pueda impactar otras vidas. De nada sirve que esté guardado en su corazón, en su mente. De nada sirve que se hinche la cabeza con conocimientos si nunca va a dejarlo salir. Pablo lo estaba haciendo. Por eso, ahora que conozco, ahora entiendo cuál es mi llamado. Dios me llamó, me salvó para que yo pudiera revelar a su Hijo, para que su Hijo fuera develado en mí y que otros lo pudieran ver. Yo fui transformado, fui radicalmente cambiado, dice Pablo. Que he entendido que el objeto del plan del Señor al salvarme es para que yo vaya a aquellos a quienes tanto odio. ¿Puede usted imaginarse lo que hace el amor de Dios en su vida? A esas personas que usted tanto evita cuando viene el domingo de la mañana a la iglesia. A esas personas a las cuales usted no tolera, ni siquiera se atrevería a pensar invitar a su casa a comer. Cuando realmente la salvación llega a su vida, cuando realmente usted deja que el evangelio penetre su mente y su corazón, aún esas personas difíciles de amar, usted comienza a amarlas. Porque no se trata de usted, se trata de Dios.
Y lo que Dios puede hacer en un corazón es que usted empiece a tener ahora carga y compasión por esas personas. Los gentiles eran como los perros, lo peor de lo peor para los judíos. Pablo, el judío de judíos, ni siquiera Pedro, Pablo, el que era, pero consagrado a su fe en ese momento, cuando fue tocado por el Señor, él dijo, ¿a qué voy? A lo peor del mundo. ¿Qué? Los gentiles, a ellos voy. Y les voy a hablar de la gracia y del amor de Cristo. Eso hizo Pablo. ¿Qué pasó después de su conversión? Versículo 16. ¿Qué hizo después de tener esa experiencia de ese camino a Damasco? Seguramente él fue a Jerusalén a hablar con los demás apóstoles para decirles, oigan, ¿saben qué? Dios me habló. Impónganme las manos y denme mi credencial de apóstol, de predicador y denme mi tarjeta para la exención de impuestos también, porque ya soy de ustedes. Fue a buscarlo, fue a ellos, fue a estar con ellos para que recibieran esa unción especial. No. Después de pasar algunos días con los discípulos que estaban en Damasco, de acuerdo a lo que vemos en el versículo 16b, él se fue a un lugar apartado para pensar en todo esto que le había sucedido, para meditar. Pero lo más importante es esto, hermanos. Un comentarista bíblico dice que Pablo tuvo un encuentro con Jesús y el propio Jesús lo llevó a un lugar apartado para él poder enseñarle a él todo lo que tenía que darle a conocer. Después de pasar algunos días con los discípulos que estaban en Damasco y haber predicado a Cristo en las sinagogas, Hechos 9:19, Pablo dice sin rodeos, no consulté enseguida con carne y sangre. O sea, no me fui inmediatamente a buscar a otro ser humano. En otras palabras, no procuró ni a Ananías ni a Bernabé, que fueron buenas personas importantes en la vida de él para motivarle, pero no les dijo lo que había pasado en él. A ellos no les contó. No soy como yo, que desde que el momento en que algo me pasa, ya busco a mis 3, 4 personas para contarles todo lo que Dios me ha dado. No, él no. Él se lo guardó y él se comunicó con su Señor. ¿Por qué hizo eso? Bueno, si él hubiera ido y les hubiera dicho todo esto, los gentiles que estaban en Damasco, o los gentiles en general a los que él les predicaría, hubieran pensado que las cosas que decía Pablo, a lo mejor las aprendió de los otros judíos y la enseñanza de Pablo era judía y no aplicaba a los gentiles. O los judaizantes hubieran atestiguado, no, Pablo nomás está agarrando lo que aprendió de ellos y lo estaba tergiversando y lo está dando a conocer. No, por eso dice, no, yo lo mío no lo hablé con nadie más que con el Señor. ¿Qué pasó después? Se fue a Arabia. Ya pasó sus noches en Arabia. Arabia es una región al oriente de Damasco, al sur del monte Sinaí. Después de eso regresó ahí, pero quiero detenerme un poquito a pensar por qué es importante que Pablo mencione que fue a Arabia. No sabemos qué fue a hacer Pablo en Arabia, pero las especulaciones de un pastor, John Stott, a quien realmente respeto mucho, me llaman la atención y escucha lo que él dice. Dice, este periodo de retiro de Pablo, él meditó en las escrituras del Antiguo Testamento, en los hechos de la vida y la muerte de Jesucristo que él ya conocía, en la experiencia de su conversión, en el evangelio de la gracia de Dios revelada en su totalidad. Pudiera pensarse que estos 3 años que pasó en Arabia fueron una compensación deliberada de los 3 años de instrucción del Señor Jesucristo con los 12 apóstoles. Él estuvo 3 años con ellos. Bueno, Pablo estuvo 3 años allá en el desierto y Jesucristo era su tutor número 1. Imagínense. Un maestro, un estudiante, un 1 a 1, un discipulado personal. ¡Qué emoción! Con el propio Señor Jesucristo. Por 3 años. Pablo recibió del Señor y ahora Jesús lo estaba mandando a que él predicara a los gentiles. Lo importante no es que fue a Arabia. Lo importante, hermanos, es que él estuvo en un tiempo de soledad, en un tiempo a solas de meditación con Dios, que dicho sea de paso, lo que ustedes y yo necesitamos de vez en cuando. Pase un tiempo en Arabia, no allá, pero me refiero a un momento a solas con Dios. ¿Puede usted imaginarse lo que puede hacer un tiempo a solas con Dios?
Hoy podemos tener ese encuentro íntimo, estrecho con nuestro Padre Celestial. Está usted en compañía de Visión para Vivir junto con el pastor Carlos Azazueta. ¿Ha pensado alguna vez lo que Dios está haciendo en el mundo? ¿O lo que Dios está realizando en y a través de usted? Encuentre respuestas a estas preguntas a través de este personaje bíblico llamado Abraham y la manera en la que él le creyó a Dios, en el libro escrito por el pastor Charles Swindoll. Abraham, la increíble jornada de fe de un nómada. En este libro encontramos personas que inventaban supersticiones falsas para explicar lo inexplicable. Pero Abraham no solo afirmó que existía un creador verdadero, sino que también se jugó la vida por esa creencia. Adquiera, por lo tanto, este libro escrito por el pastor Swindoll en visionparavivir.org. Recuerde que los estudios diarios que escucha en esta emisora son posibles gracias a la participación fiel de oyentes como usted. Y si desea unirse a nuestro esfuerzo de comunicar enseñanza bíblica práctica, lo puede hacer enviando su generosa donación a Visión para Vivir, P.O. Box 1817, Frisco, Texas 75034. También puede usted donar llamándonos al 469-535-8433 o a través de visionparavivir.org. Y si usted vive en los Estados Unidos, puede enviar un SMS con las letras BPV al 555-888 para donar a través de este medio. Escúchenos una vez más la próxima semana para concluir el mensaje titulado Una transformación radical con el pastor Carlos Azazueta aquí en Visión para Vivir. Hasta pronto y que Dios le bendiga. El mensaje anterior, Una transformación radical, fue copyright 2010 y la grabación es 2011, por Charles R. Swindoll Incorporado. Reservados mundialmente todos los derechos.